Si es tan amable, y para los que toman nota, ¿cuál es la enseñanza de hoy? ¿Cómo es el tema? ¿Qué es lo que vamos a compartir? Yo le he puesto a la enseñanza de hoy un nombre un poquito largo, pero creo que necesario. Y también creo que casi que este título que le he dado a la enseñanza de hoy podría decirse que resume el Evangelio, si lo entendemos bien. El título de la enseñanza: del cielo a la tierra. Para los que toman nota: del cielo a la tierra, de la tierra a la cruz, de la cruz al trono. Ese es el tema, un poco largo, pero yo creo que es importante que lo digamos así. Entonces, repito el tema de hoy, el título: del cielo a la tierra, de la tierra a la cruz, de la cruz al trono. Amén. ¿Cuántos quieren sentarse con Cristo en su trono? ¿Hay alguien acá? ¿Sí? Levante su mano si usted quiere sentarse con Cristo en el trono. Amén. Yo también quiero. Y es algo interesante, y por eso vamos a leer, y por eso también le digo que esto resume el Evangelio, porque ahí está el mensaje. Lo que la Biblia dice habla de esto, no habla de otra cosa. Pero para eso vamos a poner como base Filipenses capítulo 2, versículo 5. Y yo creo que usted a partir de hoy va a empezar a ver esa porción de la Biblia que ya la hemos leído mucho. Algunos se la saben de memoria, otros la han enseñado varias veces, han hecho sermones, hemos predicado de eso, sabemos lo que dice, pero yo creo que no lo hemos entendido como Dios quiere que lo entendamos, esa escritura. Yo creo que usted hoy va a empezar a ver no solo el libro de Filipenses que vamos a leer en el capítulo 2, versículo 5, sino que también probablemente el resto de las escrituras. Dice así, Filipenses 2, 5. Lea conmigo, por favor, con su corazón totalmente abierto. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, a él nadie lo humilló, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, pausa, y muerte de cruz. Se hizo obediente hasta la muerte, pausa, y muerte de cruz. Hay que leer bien. Dice el 9, versículo 9: por lo cual, por esto que pasó antes, por esto que él hizo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre, diga conmigo, un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Todo esto, esa gloria que recibe Jesús, esa posición que Él recibe, dice que es para la gloria del Padre. Ahora, yo no sé yo no sé si usted recuerda aquel pasaje que dice que al que venciere se le dará un nombre nuevo. Eso está en Apocalipsis, ¿verdad? Que solo Él sabrá cuál nombre es, ¿verdad? ¿Sí recuerdan ese pasaje? Está en Apocalipsis, está en una de las cartas que se le envía a las iglesias. Dice: al que venciere yo le daré una piedrecita con un nombre nuevo escrito, ¿verdad? Que nadie sabrá, solo Dios y la persona. Ok, ¿cuántos quieren recibir ese nombre? ¿Alguien quiere o no? Solo yo. Se emociona uno, ¿verdad? Cuando me entreguen esa piedrecita con ese nuevo nombre. Óigame, pero no es a cualquiera
que se le va a dar un nombre, porque ¿por qué le dieron a Jesús un nombre? Que es sobre todo nombre, por lo que hizo él, ¿verdad? Ahora, aquí lo estamos viendo, este cuadro, en la persona de Jesús. Jesús dice que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló, dice, haciéndose hombre. Ya para él eso era una humillación. Se humilló a sí mismo y se hizo hombre. Entonces él bajó del cielo. ¿A dónde? ¿A dónde bajó si se hizo hombre? A la tierra. Por eso el tema de hoy es del cielo a la tierra. Pero después que estuvo en la tierra, ¿hacia dónde se dirigió? A la cruz. Pero después de ir a la cruz, ¿a dónde llegó? ¿A dónde terminó Jesús? Al trono. O si se puede decir, si usted quiere decirlo, volvió otra vez a su posición original. ¿No le parece eso un poco al mensaje del Evangelio? ¿No le parece a lo que hemos venido enseñando? Pero es que hay todo un proceso, si me permiten la palabra proceso. Yo sé que a algunos, no sé si no les gusta esta palabra proceso, porque quisieran como que primero nos gustaría que todo fuera así ya. Eso para empezar. Segundo, de acuerdo a el evangelio que se nos haya predicado, la doctrina o la escuela bíblica que hayamos recibido, puede ser que nos hayan hecho creer que yo ya recibí esa posición, ya estoy con Cristo, ya soy salvo, etcétera. Entonces hablamos ya de hechos consumados. Pero yo en las escrituras no veo, solo veo un hecho consumado, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, en su cuerpo natural. Pero ahora Él tiene un cuerpo espiritual, que es ¿cuál es el cuerpo espiritual de Cristo? ¿Cómo se le llama? La iglesia. La iglesia es espiritual, ¿verdad? Entonces lo que Él consumó en su cuerpo natural, ahora debe consumarlo en su cuerpo espiritual, que es la iglesia. Tiene que pasar lo mismo. Entonces usted dice, ahí en Filipenses 2 está hablando de Cristo, claro que sí, pero también está hablando de usted. Es lo que tiene que pasar con usted, es lo que tiene que pasar conmigo. Ahora, lo más lamentable y doloroso es que todos queremos el trono. Por eso yo le pregunté, antes de decirle esto, ¿cuántos quieren sentarse con Cristo en el trono? Todos dijeron amén. Y está bien, o sea, está bien. Usted quiere, yo quiero. Ok, todos queremos llegar a sentarnos con Cristo en su trono, pero no todos queremos pasar el camino que hay de aquí donde estamos ahora hacia el trono. Hay un camino que hay que pasar. Por cierto, Jesús dijo, yo soy el camino. Pero nosotros pensamos que eso habla como de un puente, ¿verdad? Y lo dibujan ahí en unas figuritas, en unos libritos, y entonces nos enseñan que Jesús hizo un puente entre nosotros y el Padre, ¿verdad? Que había un abismo, que había una separación, pero que Jesús hizo un puente. Entonces todos nos imaginamos ahí pasando por ese puente. Qué fácil, ¿verdad? No es, ahorita lo vamos a ver, no es pasando sobre ese puente, es pasando a través de ese puente. Que por cierto, leemos mal las escrituras y por eso entendemos mal y por eso creemos mal. Porque cuando yo le cito a usted que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, así dice la Biblia. Pero luego dice, nadie viene al Padre sino, ok, alguno me dijo, si no es por mí, pero así no dice la Biblia. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Ve cómo puede cambiar la verdad ese es. Si no es por mí, sonaría como por mi causa, por lo que yo hice. Ahora usted puede hacerlo. Si no fuera por mí, si no fuera por lo que yo hice. No. Nadie viene al Padre si no es por mí, o sea, a través de mí. Y ahorita vamos a ver a qué me refiero.
pero no es cualquiera el que va a llegar al Padre, o sea, el que va a volver a la casa de su Padre, como dijo el hijo pródigo, volveré a la casa de mi Padre. Esa tiene que ser la oración y la decisión de todos, volver en sí y decir, volveré a la casa de mi Padre. Todos necesitamos volver a la casa de mi Padre, pero no es tan fácil. Ahora, vamos a leer en Apocalipsis 3:21. Por cierto, ¿cuántos saben lo que dice Apocalipsis 3:20? ¿Alguien recuerda qué dice Apocalipsis 3:20? ¿Hay algún cristiano aquí? ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Versículo famoso, ¿verdad? Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Amén, ¿verdad? Dice eso. Pero ¿qué dice Apocalipsis 3:21? Ya sabe porque se lo pusieron en la pantalla. Pero no sabíamos lo que decía Apocalipsis 3:21. No sabemos de memoria el 20, pero no sabemos lo que dice el 21 porque solo no sabemos versículos aislados y por cierto que nos convienen, ¿verdad? Pero vea lo que dice el 21. Dice el 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Ya usted se aprendió otro versículo, ya puede terminar realizado el 2023. Ya me sé otro versículo nuevo, Apocalipsis 3:21. Dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me senté con mi Padre en su trono. Llámese otro versículo. Bueno, versículo importante. Está diciendo que no cualquiera se sienta en el trono de Cristo y con Cristo. No, no es cualquiera. ¿Quiénes son los que se van a sentar en el trono con Cristo? Los que venzan, los que vencieren. Solo esos. El que venciere. Pastor, ¿y qué es lo que hay que vencer? No sabe todavía. Debió ser la pregunta que se debió haber hecho hace mucho tiempo y no estar repitiendo versículos y confiado tal vez en una salvación que tal vez no está experimentando y tal vez no la tiene segura. Hoy, pastor, ¿cómo? No somos salvos. Si yo le pregunto cuántos son salvos, todos me dicen amén, seguramente yo también, pero hay cosas que no nos han dicho. Hay cosas que no nos han dicho a través de los años y de los siglos, si se puede decir, que necesitamos saber. ¿Qué es lo que hay que vencer, pastor? Bueno, vayamos a la escritura otra vez. No vamos a buscarlo, solo lo vamos a recordar. Juan, el apóstol Juan dijo, y esta es la fe que vence al mundo. ¿Qué es lo que hay que vencer entonces? Al mundo. Ay, porque el mundo, mi hermano, usted no sabe todo el arsenal que manda. Oh, claro, sabemos quién opera el mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo, Satanás, es el príncipe de este mundo. Él es el que lo opera, él es el que lo dirige, él es el que lo gobierna. Y entonces prepara todo un arsenal para que esté encima de nosotros, se nos atraviese, nos ponga obstáculos, ponga a una persona ahí a hacernos la vida imposible, quitarnos, ponernos carga, distraernos. Hasta eso, distraernos en cosas que parecen buenas pero no son de Dios. Entonces el enemigo está operando sobre nosotros para vencernos a nosotros con el mundo, para que yo no pueda vencer, para que yo no me pueda sentar con Cristo en su trono. Ahora, volviendo otra vez al tema de la enseñanza, es importante que sepamos que todos caímos del cielo a la tierra. Pastor, yo no sabía que yo estaba en el cielo. ¿Dónde estaba usted antes de nacer? No sabemos. Pero ahora, voy a hacer un paréntesis y una aclaración. Yo no voy a hablar de teología, yo no voy a hablar de escatología, no voy a hablar de angeología. Hasta se han escrito libros de todo eso. Angeología, demonología. Se saben los nombres de los demonios, se saben los nombres de los ángeles,
pero no han entendido la obra de Cristo y el evangelio, el mensaje que aquí está para nosotros. Y entonces nos distraen. El diablo es experto en distraernos. Todos caímos del cielo. ¿Por qué? Porque vinimos a la tierra. ¿Dónde vive usted? ¿Dónde está usted? ¿Cuántos terrícolas hay aquí hoy? ¿Hay algún terrícola? Ok, usted vino a dar a la tierra. Entonces tiene que pasar por el mismo proceso que pasó Cristo si quiere sentarse con Él en su trono, porque Él lo pasó y se sentó con su Padre en el trono. Ahora le decía, yo no vengo a hablarle de teología. Aquí a la par mía se para un teólogo y empieza a decirme, no, pastor, eso que usted dijo no es bíblico. No, eso usted empieza a corregirme todo, pero yo no vengo a hablar de teología. Yo vengo a hablar de lo que yo entiendo que es el mensaje de las Escrituras para mí y para usted. Lo que el Espíritu Santo me ha enseñado nada más. No lo que me pueden enseñar en un seminario. Entonces, es probable que diga cosas, palabras que choquen con la teología. Pero es que la teología muchas veces más bien nos aleja de Dios. Nos distrae porque nos aprendemos términos, significados, nombres que no necesito saber. Andamos preguntando que con quién se casó Caín y que cómo hizo y que, hermano, a usted no le importa eso. Va a ponerle un salacuartazo ahí a alguien por haberse casado. No sé con quién, no voy a poner ideas en su mente. ¿Se va a quejar ahora? No, eso no interesa. ¿Quiénes eran los gigantes en los días de Noé y los que tuvieron? Mi hermano, a usted no le importa. ¿Quiénes eran los? ¿Qué quiere saber de los gigantes? ¿Quiere saber si era familia suya? No nos importa. Pero hay algo que sí me importa y es mi salvación. Y Dios nos ha dado las escrituras que nos hablan de mi salvación, de cómo llegar a sentarme en su trono. Eso necesito saber, necesito entender qué quiere decirme Dios a mí. Entonces, listo, cierro el paréntesis, no vengo a hablar de teología, vengo a hablar de algo que el Espíritu Santo nos está enseñando ya hace mucho tiempo, que usted incluso ya debería de entender también. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 17, vea lo que dice. Génesis 3, 17, para entender lo que pasó con nosotros. ¿Sabe qué pasó con usted y conmigo? Lo que le pasó a Adán. Lo mismo que le pasó a Adán y a Eva, le pasó a usted. Dice Génesis 3, 17, vamos a leer al 19, dice. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ellos estaban, Adán y Eva, en el paraíso, en el Edén, como usted quiera llamarlo, disfrutando de la presencia de Dios, pero cayeron. Hubo una caída. Vinimos a la tierra, ellos fueron sacados de ese lugar placentero, de deleite, llamado la presencia de Dios, y entraron a este mundo, a esta tierra, igual que usted y yo. Eso fue lo que sucedió. Este cuadro que sucede acá con Adán y Eva es el mismo cuadro de Cristo en Filipenses. ¿Por qué? Porque luego a ellos se les muestra un camino, se les muestra se les revela una redención que es a través de un cordero, que es a través de una muerte, que es a través de una sangre,
que es a través de una humillación, para volver otra vez a entrar a ese lugar de donde fueron sacados. Pero si usted lee en la Biblia, son muchos los casos que nos hablan del mismo cuadro, de una humillación y de una exaltación. Lo podemos ver con Moisés. Tal vez es uno de los cuadros más lindos que se asemeja a el cuadro de Cristo, o a la vida de Cristo, o a la obra de Cristo, o al ministerio de Cristo en la tierra. Moisés era el hijo de la hija de Faraón. Pero ¿qué hizo Moisés? Dice que menospreció las riquezas de Egipto y se fue a visitar a sus hermanos. Y entonces él se despojó, si se pudiera decir, ¿verdad?, de su gloria. Él dice que no quiso llamarse más hijo de la hija de Faraón. Prefirió el vituperio de Cristo y se fue con los judíos. Ahora, Moisés, yo no sé si usted había hecho cálculos. Moisés tuvo que pasar 2 veces el desierto. Primero lo pasó él solo. Cuando salió de Egipto, fue a dar a Madián, pastoreaba ovejas, se le reveló Dios y volvió otra vez a libertar a mi pueblo, ¿verdad? Libertó el pueblo y tuvo que pasar otra vez por el desierto con el pueblo de Dios. Ahora, se repite una vez más la obra de Cristo. Cristo primero pasa él solo su desierto, su vida aquí en la tierra, y muere en la cruz. Pero ahora le toca otra vez pasar ese desierto, pero con su pueblo. ¿Alguien está entendiendo algo? Y Moisés no tenía necesidad de dejar su trono, pero dice que menospreció las riquezas de Egipto. Dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y entonces luego Moisés se convierte precisamente en un tipo de Cristo, un hombre donde Dios dice que con él hablará cara a cara, no con cualquier otro. Con Moisés hablaré cara a cara. A ustedes les hablaré por medio de sueños y visiones, pero no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Está hablando de Cristo en la persona de Moisés. Moisés es tipo y figura de Cristo. Y también se dijo en algún momento que no se levantaría, o más bien que se iba a levantar otro profeta como Moisés, hablando de Cristo. Entonces, y usted puede ver ese cuadro, lo ve en Jacob, lo ve en David, lo ve en José, ese cuadro de humillación para que luego haya una exaltación. Me voy a quedar hasta ahí, porque usted ya se conoce toda la Biblia. El camino al trono es el mismo para todos. La diferencia con Jesús es que Él lo escogió, porque Jesús era sin pecado, y al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Él escogió eso. Nosotros sí pecamos y tenemos que pasar ese camino. Jesús fue que lo escogió voluntariamente. Por cierto, cuando Dios se le revela a Isaías en el capítulo 6 de Isaías y dice: ¿a quién enviaré? Isaías responde: envíame a mí. Eso es una figura de la obra de Cristo también, donde Él escoge ser enviado por el Padre voluntariamente, despojarse de su gloria. Entonces, todos tenemos que pasar el mismo camino. El camino al trono es el mismo para todos, y Jesús lo mostró así. Pero todos tenemos que pasarlo, solo con esta diferencia, que Jesús, Él lo escogió voluntariamente para abrirnos un camino nuevo y vivo, dice Hebreos capítulo 10, versículo 20. Dice que Él nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo, esto es, de su carne. Por eso le decía yo que cuando dice nadie viene al Padre sino por mí, es
a través de mí, a través de ese camino. Pero ese camino no es un camino que yo paso sobre el camino, sino a través del camino. O sea que debo pasar lo mismo que Él pasó, vivir lo mismo que Él vivió, experimentar lo mismo que Él experimentó. Hebreos 10:20 dice eso, que Él nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo, esto es de su carne. Se necesitaba abrir, construir un camino. Y Jesús lo construyó y ese camino es Él. Por eso hay que pasar a través de Él y en Él. No se puede de otra manera. Y vuelvo a repetir, ya les dije cómo es ese camino y cómo lo está pasando el mismo Cristo con nosotros, como lo hizo Moisés también con el pueblo de Israel. Se necesitaba un camino perfecto, sin mancha, y Él lo construyó. Él es el camino. Que por cierto, esto me trajo mientras meditaba y le pedía a Dios sabiduría, porque se necesita mucha sabiduría que yo no la tengo, por cierto. Por eso necesito que el Espíritu Santo sea el que te hable, te abra los ojos, el corazón y el alma y te enseñe algo en esta tarde. Porque yo meditando en esto, fui a dar incluso hasta aquel libro que se encontró en el que estaba sentado en el trono. Dice que en su mano derecha tenía un libro, el cual nadie podía mirarlo, no podía abrirlo ni aún mirarlo. Dice Juan, dice, y el ángel, dice, me mostró eso, el ángel me mostró eso al que estaba sentado en el trono con un libro en su mano derecha. Recuerden que a Cristo también se le conoce como la diestra de Jehová. Pero nadie podía abrirlo, desatar sus sellos, ni aún mirarlo. Y dice que se hizo un silencio como de media hora, pero de media hora espiritual, celestial, ¿verdad? Eterna. Dice, y yo lloraba porque no se halló nadie digno ni siquiera de mirar el libro. Yo lloraba, decía Juan. Pero de pronto el ángel me dijo, no temas. He ahí el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá ha vencido. Él puede abrir el libro, dice, y desatar los sellos. Él ha vencido. Y todos cantaban y todos hicieron reverencia y cantaron un cántico nuevo que decía, Él es digno, el Cordero es digno de abrir los sellos, de abrir el libro. Pero yo meditaba, ¿y qué hay en ese libro escrito? ¿Qué hay en ese libro? Ese libro es el libro de la vida. ¿Y qué es el libro de la vida? El libro de la vida es ese camino. O sea que no, ¿por qué le digo esto? Porque no se imagine usted un libro físico, no se imagine usted ahí, ¿verdad? Como el de recursos humanos del cielo, que está en el libro llevando las cuentas, o el contador que está llevando la contabilidad y que ahí se escribe, ahí toma nota. No, no es un libro físico. Dios es espíritu, las cosas de Dios son espirituales. Ese libro es el mismo camino, es su misma vida que está siendo escrita ahí, pero no con tinta indeleble, no con tinta humana de un tintero, sino con el mismo Espíritu de Dios. Ese es el mismo camino, es el libro de la vida, es el mismo camino que está siendo plasmado ahí. Ahora, ¿estaré yo en ese libro de la vida? Porque les hice el paréntesis del teólogo, porque la teología no le va a decir eso. La teología va a decir que yo estoy loco. No me haga caso si no quiere. Pero vaya y enciérrese en su cuarto y dígale, Señor, háblame. Me entró una duda, me entró una inquietud, quiero saber algo. Vaya y busque el reino de Dios y su justicia. Yo no tengo la verdad, Él es la verdad. Porque nosotros nos imaginamos cosas físicas, un trono físico, un libro físico, un árbol de la vida físico. No, todo es espiritual, porque Dios es espíritu. Lo que sí es claro es que las escrituras me marcan un camino. Es el camino para llegar al trono.
Y es que no hemos entendido la obra de Cristo y su salvación. Ese es el peor de los problemas. No hemos entendido y entonces hemos vivido por siglos una religión. Así es. Y la religión nos ha jugado una mala pasada. Nos ha jugado una mala pasada. A tal punto que las dos celebraciones, entre comillas, cristianas más grandes a nivel mundial, creo yo, si alguien conoce otra me corrige, pero yo creo que son la Navidad y Semana Santa. Son las dos celebraciones cristianas más grandes y celebradas, por usar una palabra, celebradas o llevadas a cabo a nivel mundial. Y no hemos entendido esos dos mensajes que los sacamos de las escrituras, pero es que las escrituras no me dicen vaya y celebre eso, vaya y recuerde eso, vaya y adorne todo como usted se imagina que fue eso. No, la escritura cuando eso sucedió me estaba dando un mensaje que es el que yo no he entendido. Pero la religión me ha jugado una mala pasada y me ha hecho celebrar, valga la redundancia, esas dos celebraciones, y yo me siento bien celebrando eso. La Navidad, que tiene que ver con el nacimiento de Jesús, que por cierto no nació en diciembre, y la Semana Santa, que es donde recordamos su muerte y nos ponemos tristes y todo, pero otra vez el comercio, primero la religión y segundo el comercio, es el que ha hecho su agosto. Tanto en Navidad como en Semana Santa, porque en las dos hay que poner adornos, en las dos hay que comprar elementos para recordar esas fechas. Entonces, tanto la religión como el comercio, que las dos son dirigidas por la misma cabecilla, que es el diablo y Satanás, la serpiente antigua, él las dirige y dice, aquí los confundo, porque fue lo mismo que hizo con Eva. Agarró lo mismo de Dios y entonces donde Dios le dijo que no comiera, él le dijo sí coma. Dios le dijo coma de todo árbol y entonces ellos estaban disfrutando de la presencia de Dios, estaban cerca de Dios y les dijo no coman de ese árbol porque el día que de él comieres, nosotros vemos y leemos ahí morirás, pero en el original lo que dice es serás separado. Porque ¿qué significa la palabra muerte? Separación. Entonces imaginémonos por un momento que lo que Dios le dijo, el día que de él comieres serás separado. Ah, ¿qué estaba diciendo? Serás separado de mí, de Dios. Pero el diablo le dio vuelta y le dijo, no serás separado. Si no sabe Dios que el día que de él comieres serás como él, o sea, estarás más cerca de él. Y entonces le vendió otro producto. Y la mujer cayó. Entonces el diablo lo que ha hecho por siglos, porque él es mentiroso desde el principio, nos ha engañado con las mismas escrituras. Le dio vuelta y nos ha hecho comer de lo que Dios dice no coman. Y más bien nos ha puesto a no comer de lo que Dios dijo coman. Y no, pero nosotros ahí vamos como corderos al matadero, haciéndole caso al diablo y no haciéndole caso a Dios, que para eso nos dejó su mensaje. Pero solo los de corazones hambrientos y sedientos pueden oír su voz, pueden escuchar su voz. Solo sus ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que tienen un espíritu humilde, esos son los que pueden entender ese mensaje. Entonces el diablo nos ha engañado desde hace mucho tiempo. Pero yo no les voy a hablar desde Adán y Eva. Les voy a dar una información histórica desde el siglo XV. Porque si nos venimos desde Adán y Eva, nos da aquí el 2025. Ok, ¿qué pasó en el siglo XV? Un hombre descubrió América. Usted sabe el nombre, ¿quién descubrió América? Ok, pero después del descubrimiento, ¿sabe qué vino? Después del descubrimiento de América vino la colonización.
vinieron los europeos a colonizar estas tierras que le llamaban el Nuevo Mundo. Y entonces, ¿qué es eso de colonizar? Bueno, querían poseer el territorio, querían establecer su cultura, su lengua, sus prácticas y hasta su religión. Y entonces por eso, así por encimita, por eso usted verá que los ingleses vinieron y colonizaron mayormente los Estados Unidos, por eso ellos hablan inglés. Vinieron los portugueses y colonizaron Brasil y por eso ellos hablan portugués. Vinieron los españoles y colonizaron gran parte de este nuevo mundo, que es todos los países de habla hispana. Y por ahí se metieron los franceses y se fueron más hacia arriba, que es el norte, y llegaron a Canaán, y por eso llegaron a Canadá, y por eso usted verá que en Canadá hablan francés. Por ahí también se metieron unos ingleses y ellos hablan francés e inglés. Pero no solo la lengua les dieron, sino su cultura, su tradición, sus prácticas y hasta su religión. Porque después de la colonización vino la evangelización. Todo eso se lo enseñan a uno en estudios sociales. Lo que pasa es que a uno le da una pereza a eso. Profe, eso de la colonización y del trueque y el cacao y el café y todo eso, y que llegaron los españoles a colonizar. Uno está en las nubes porque uno solo está pensando en la chiquilla que se sienta allá en la esquina o el chiquillo que se sienta a 3 mesas, o esperando que venga el recreo porque está en la otra sección. Uno está en la luna. ¿Qué le interesa nada de eso? Del descubrimiento de América, la colonización y la evangelización. Pero eso se lo enseñan a uno en el colegio, en estudios sociales. Hasta ahora digo yo, wow, me interesa ahora sí saber cómo fue que nos metieron la religión. Y esto fuertemente empezó desde México. Por eso usted verá que México es un país fuertemente católico. Ahí llegaron unos frailes franciscanos y otros jesuitas y un montón de estos empezaron a traer su religión. ¿Sabe por qué? Porque ellos así aseguraban, vamos a ver, aprovecharon la colonización para meter también su religión, para no perder adeptos. Entonces así fue como se fue metiendo la religión en todos los países de América, a tal punto que obviamente con su religión nos dieron su credo y con su credo sus costumbres. Y entonces, ¿qué venía dentro de esas costumbres? Las 2 grandes fiestas, entre comillas, cristianas para celebrar durante el año, que son la Navidad y la Semana Santa. Pero nos vendieron solo la celebración. Nunca entendimos el mensaje. Y ya les he hablado del mensaje. Por ejemplo, el de la Navidad es que Cristo vino y nació, pero así como nació naturalmente, tiene que nacer espiritualmente en su corazón. Ese debió ser el mensaje. No que ponga bombitas y luces y todo eso. No, 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 no. Ábrale su corazón a Cristo, porque Él está tocando la puerta buscando dónde nacer. Ese es el mensaje de la Navidad verdadero. Y el de la Semana Santa no es Cristo murió por usted, por sus pecados, y ay, pobrecito, Él sufrió como cordero al matadero, llevó mi enfermedad y por su llaga fuimos curados, y Él murió por mí. No, 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 no. Él murió por mi culpa, pero yo también tengo que morir. Esa muerte natural de Cristo me habla de una muerte espiritual que yo tengo que experimentar también. Así como Él murió naturalmente en una cruz física, también Él habló de una cruz interna cuando dijo: el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿cuántas cruces habían? ¿Se da cuenta que hay una cruz para cada persona? Entonces igual hay una muerte para cada persona. Y ese era el mensaje de la muerte en la cruz. Y por último vino la resurrección. Y cantamos y hacemos canciones y celebramos porque Cristo resucitó y otra vez
no volvimos a entender el mensaje de la resurrección de Cristo. En resumen, el diablo nos tiene vacilados. Y estoy hablando de cristianos, de los cristianos, no de los mundanos. Estoy hablando que el diablo nos tiene vacilados a los cristianos. Porque si algo me duele hoy día, hoy, es ver cómo la iglesia, en lugar de ir abandonando estas celebraciones, estas ceremonias, más bien como que más las abraza y más quiere celebrar y más se olvida del verdadero mensaje. Eso me duele más. Ver cómo la iglesia más bien se envuelve más, se enreda más. Tenemos que ver cómo salimos más bien. Busquemos la manera de salir, como dice el Señor en Apocalipsis, salid en medio de ella, de esta Babilonia, de esta ramera que ha embriagado al mundo con el vino de su fornicación. Es que estamos ebrios del mundo. Entonces, ¿cuál es el camino al trono? Yo puse 3 puntos. Anótelos, le voy a dar los 3, por si no me da tiempo de desarrollarlos, por lo menos ya usted los va a tener y usted va a ir a hablar con Dios. ¿Cuál es el camino al trono? Bueno, ahora no le estoy dando una fórmula, no, estoy tratando de describirle con palabras cuál es el camino al trono. No es una fórmula. Entonces, ¿cuál es el camino al trono? Primero, nacer. Y anote la cita bíblica y ahorita la vamos a leer, ahorita nos devolvemos, solo se lo voy a citar los 3 puntos. ¿Cuál es el camino al trono? Primero, nacer. Mateo capítulo 2, versículo 1 al 5. Segundo, morir. Primera de Corintios 15, versículo del 1 al 3. Morir. Primera de Corintios 15, versículo del 1 al 3. Y 3, son 3 puntos. Resucitar. Primera de Corintios 15, versículo 4. Entonces, si lo digo de corrido, ¿cuál es el camino al trono? Nacer, morir y resucitar. ¿No fue lo que hizo Jesús? ¿No fue lo que le sucedió a Cristo? Nació, murió y resucitó. ¿Y ahora dónde está? Sentado en el trono con su Padre. Entonces, ¿quiere usted estar sentado con Cristo en su trono? ¿Cuántos quieren? ¿Hay alguien acá? Entonces tiene que pasar por el mismo camino, a través de Él. Y entonces tiene que sucederle lo mismo: nacer, morir y resucitar. Por eso la resurrección no es algo para cantarlo, es algo para experimentarlo. Pero no me voy a adelantar. Número 1, nacer. ¿Qué dice Mateo 2, del 1 al 5? Vea lo que dice. Y hay una palabra que se va a repetir en los 3, que también es importante. Dice Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, con respecto al punto de nacer. Lo primero que necesitamos para empezar ese camino, ese viaje, dice Mateo 2, del 1 al 5, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Versículo 4. Y versículo 5. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Pastor, ¿y qué hay ahí? O sea, nosotros leemos la Biblia y usted no encuentra nada ahí. No entendemos nada, pastor. ¿Y qué hay ahí? Sí, sí, Cristo nació, sí, en Belén.
Ay, y lo guió la estrella de Belén. Y guió a los magos de Oriente la estrella de Belén. Sí, pero fueron más sabios estos que los cristianos. Porque ellos dijeron, la estrella hemos visto y queremos encontrarlo para adorarle. Pero nosotros nos quedamos con la estrella, con las luces. Ahora, pero algo más importante acá. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cómo saben ustedes eso? Investiguemos. Entonces, a desempolvar las escrituras, a ver qué es el asunto. Y dicen los convocados, todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo y dijeron, después de desempolvar las escrituras, en Belén, porque así está escrito por el profeta. O sea, ya había sido dicho esto, ya había sido enseñado, ya había sido profetizado, ya había sido revelado por Dios a través de las escrituras. Y entonces, ¿qué estaba haciendo Israel? Los que querían la redención, la salvación, los que querían ser salvos, ¿en qué estaban? Estaban celebrando la Pascua con el cordero, las hierbas amargas, el pan sin levadura. Y aleluya, aleluya, gloria a Dios. No, eso era una sombra. Tenían que estar esperando al Cordero de Dios, el que fue profetizado por el profeta. Pero ¿cómo es posible que unos magos de Orientes sí estén conectados y los hijos de Dios no? Porque nos engolosinamos con las sombras, con las ceremonias. Y olvidamos al que es el pan, al que es el Cordero, al que es la vida, al que tenemos que seguir y adorarle. Entonces ahí vemos el nacimiento como está escrito. Estaba escrito que el Hijo de Dios nacería en Belén a través de una virgen. Entonces tenían que estar esperando eso. Ese tuvo que haber sido, tenía que ser un evento explosivo, pero nadie lo vio. Solo estos tres magos, solo los pastorcitos que estaban ahí y los ángeles que le adoraron. Y el resto detrás, ya ustedes saben de dónde. Behind of the tree. Mi hermano, ¿cómo está la iglesia hoy día? Está celebrando, haciendo bulla, pero el Cordero de Dios no está naciendo en nuestro corazón. Y vea que las escrituras así lo dicen. Esto es, mi hermano, para que me entienda un poquito con respecto al nacer, esto es despojarse de sí mismo. Es como mudarse, es como trasladarse, porque Jesús dijo que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces tiene que nacer Cristo en nosotros, y ahí es donde experimentamos el nuevo nacimiento, y ahí es donde pasamos de un lugar a otro, pero no al lugar final, no al lugar donde empieza el camino, como el pueblo de Israel, que salió de Egipto, pero ahora sí, empieza el camino. Igual nosotros necesitamos nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y quizás ni he nacido de nuevo y ya quiero estar en el trono con Cristo. Hay que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Es como mudarse, es como cambiarse. Ya no quiero más vivir aquí. Eso es lo que hay que decirle al mundo. Hay que tomar una decisión y confesarlo como Señor, lo que dice Romanos 19. Y si lo hago de corazón, quizás el Hijo de Dios nazca en mí. Tal vez. Pero tengo primero que entenderlo y luego volverme al ya no quiero vivir más aquí en este mundo. Y entonces puede ser que el Hijo de Dios nazca en mí y me traslade a su reino y empiece a caminar. Si Él nace en mi corazón, necesitamos nacer de nuevo. Por eso la religión no nos va a llevar a ningún lugar. Usted puede aprenderse versículos, repetir versículos, confesar versículos, decretar versículos, pero eso no pasa nada. El diablo se sabe todos los versículos y se los dijo a Jesús. Y Jesús al final le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Y él se alejó. El diablo se sabe toda la Biblia y sigue siendo diablo. El diablo cita las escrituras y sigue siendo diablo.
Entonces, ¿qué nos garantiza a nosotros? Que citando las Escrituras voy a entrar al reino de Dios. Entonces, necesito despojarme de mí mismo como lo hizo Jesús, de esa posición que tengo ahorita. Tal vez usted está relax, es que, pastor, ¿sabe qué? No me gusta mucho ese evangelio que usted me está predicando porque me está incomodando. Pastor, usted sabe, yo tengo mis negocios, yo tengo mi parejita y, pastor, es que vieras que ando ahí en una relación un poco ilícita y usted lo que me está diciendo es que deje a esa mujer o que deje a ese hombre o que termine con esa relación. Pastor, después voy a arreglar primero mi vida. Usted no puede arreglar nada. Usted tiene que caer de rodillas humillado y decirle: Señor, ya no quiero vivir más en este mundo. Necesito que nazcas en mí para que me traslades a tu reino. Y entonces, mi hermano, mi trabajo es incomodarlo. El profeta del nuevo pacto, el trabajo de él es guiarlos a Cristo. A ningún otro lado quiero llevarlos yo. Hay que humillarse, hay que volverse a Él, hay que caer de rodillas, hay que pedir, hay que gemir, porque Él nazca en mi corazón. Eso es como mudarse, eso es como despojarse de mí. No sé cuál sea tu gloria, porque Él se despojó de su gloria. Yo no sé cuál es su gloria, su casa, su trabajo, su relación, su entretenimiento, su vicio, su atadura. No sé, tienes que despojarte de eso para ahora empezar ese camino. Número 2, morir, dije. Número 2. 1 Corintios 15, del 1 al 3 dice así. Dice 1 Corintios del 1 al 3, que yo les dejé como tarea hace muchos días que estudiaran 1 Corintios 15. Dice versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Aquí me está diciendo que yo no soy salvo. Yo soy salvo si retengo la palabra, dice, si persevero. ¿Amén o no amén? ¿Está mal en mi Biblia o en la suya está igual? Si yo persevero, si retengo a la palabra, soy salvos. Si no, no. Pero ese no es el punto. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. Diga conmigo, Cristo murió. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Aquí hay algo importante. Dice conforme a las Escrituras. O sea, Cristo tenía que morir. Los que no entendían le decían: Cristo, ¿cómo vas a ir ahí? Te van a matar. ¿Cómo vas a morir? Yo no he entendido todavía el evangelio. Luego, no fue que él fracasó, como algunos han dicho. Jesús fracasó porque el diablo lo mató. No, 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 no. A mí nadie me quita la vida, dijo Jesús. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. Estaba escrito, el camino al trono ya estaba escrito. ¿Cuál sería? Que era nacer, morir para luego poder resucitar. Cristo sabía eso. Por eso Él se dejó y fue como cordero al matadero. Cuando estaba con Pilatos, y estaba aquí Barrabás, y estaba aquí Jesús, él sabía ya que lo iban a despreciar a Él. Y que iban a escoger al mundano, al pecador. Él sabía que tenía que morir en la cruz. Y cuando ya llegó al punto final, dijo: consumado es. Padre, la obra está terminada. En tus manos encomiendo mi espíritu. Él sabía que tenía que morir si quería regresar al trono. No podía regresar si no moría. Entonces, también tenemos que morir, no solo nacer. Y que ya vino a este mundo, qué lindo, vino a este mundo y usted es uno de los elegidos. No, 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 aquí no hay ningún elegido. El único elegido es
Cristo. Y si usted pasa por ese camino, entonces está en el elegido. Ahora, para nosotros entenderlo, así ya más en castellano, esto es humillarse. ¿De qué me está hablando, pastor? De eso de morir. Es humillarse hasta lo sumo y obedecer hasta la muerte. ¿Por qué me habla aquí de que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Yo tengo que ser obediente hasta la muerte, porque lo que nos espera es muerte. Eso Pablo lo sabía y decía, cada día muero. Mi hermano, si usted quiere sentarse con Cristo en el trono, tiene que morir. Y esto es humillarse hasta lo sumo, obedecer hasta la muerte. Jesús dijo, el que no toma su cruz cada día no puede ser mi discípulo. Esto no es una muerte de un día, no. Usted probablemente aquí está muriendo. Usted está diciendo, sí, Señor, entiendo. Ya sé, ahora sí entiendo lo que me has venido diciendo, que tengo que morir. Yo quiero morir a este mundo, Señor, ayúdame. Y puede ser que usted experimente algo lindo hoy, pero ¿sabes qué tienes que hacer mañana? Lo mismo, morir cada día. El que no toma su cruz cada día no puede ser mi discípulo. Hay que negarse, hay que renunciar a lo que ofrece este mundo todos los días. El diablo te va a distraer, incluso con cosas que parecen que son de Dios. Pero mucho cuidado, el trabajo de él es distraerte, es engañarte, es torcer el camino, llevarte por otro camino. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte, de separación. Hay que negarse todos los días, renunciar, rechazar, darle la espalda a todo lo que ofrece este mundo, si queremos morir. Y número 3, que viene después de la muerte, resucitar. Número 3, resucitar. Ahí mismo en el versículo 4, 1 Corintios 15:4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Ahora, hay una palabra que se repite aquí en las 3 y es las escrituras, porque allá el nacimiento de él estaba escrito, la muerte de él estaba escrita y la resurrección de él estaba escrita. Porque ese era el camino marcado, el propósito eterno de Dios. Era el camino marcado para volver a la casa de mi Padre. El nacimiento, la muerte y la resurrección. Pero yo no puedo experimentar una resurrección si no experimento primero una muerte. No puede resucitar a alguien que está vivo. Tiene que morir para poder resucitar. Entonces de eso se trata la resurrección de Cristo, de una nueva vida que yo tengo que experimentar, recibir. O sea, tiene que pasar en mí. No es que yo cante de la resurrección de Cristo, que de por sí ya es una victoria tremenda. No es que ahora yo necesito resucitar en Cristo. Esta es la obra transformadora de Dios. Eso no lo puede provocar usted. Usted no puede apretar así los dientes y decir, ya resucité. No, mi chiquito, eso solo lo puede hacer Dios, pero solo lo puede hacer si usted está dispuesto a morir cada día. Y a la medida que yo muero, experimento una resurrección. Esa es la obra de Dios. Pablo decía, hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese formado es transformado, es el crecimiento de Cristo, es la resurrección del nuevo hombre. Y Pablo sufría, Pablo oraba, Pablo predicaba, Pablo insistía y le decía, tienen que dejar, despojarse del viejo hombre, tienen que dejar la vana manera de vivir. Despójense, despójense, llénense del Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque él sabía que a la medida que yo muero, resucito en Cristo. Dios puede hacer esa obra, formar a Cristo en mí, que no es otra cosa más que la resurrección del nuevo hombre. Y si esto no está sucediendo, vana es nuestra fe.
Si yo no estoy siendo resucitado en Cristo, vana es nuestra fe. Son solo palabras, es una religión, son unas prácticas que hemos aprendido y que las hacemos muy bien, seguro. Pero si Cristo no está resucitando en mí, si yo no estoy experimentando una resurrección, si Cristo no está siendo formado, si Cristo no está gobernando mi vida y transformándola, no está resucitando, entonces yo tampoco, vana es mi fe. Todavía estoy en mis pecados. Eso dijo Pablo. Aquí mismo, 1 Corintios 15, léalo todo. En conclusión, el mensaje de las Escrituras es uno y el mismo siempre. Cristo debe nacer en mí, yo debo morir para poder experimentar su resurrección. Solo así podré encontrarme en la eternidad con Él en su trono. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos.